Bueno, empezamos con la formación. Hoy es un gran día, empezamos con nuestra formación, ¿sí? En esto que muchas veces tenemos el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Cuántas veces te sentiste un poco presionado por tareas, ¿no? Por a veces no lograr, digamos, cumplir con la expectativa del que te está pidiendo las tareas, sobre todo cuando estás trabajando en un equipo o cuando tenés tu empresa, y siempre tenemos nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Es algo sin duda que estamos afrontando día a día. Entonces vamos a ver una metáfora que es muy pero muy interesante, justamente está en el libro Súbete a la Cima, de mi autoría, de Pascual Romero, en lo cual me ayudó muchísimo, y en ese momento tenía a cargo también un equipo de trabajo, y cuando le comenté esta metáfora también me hicieron entender que le ayudó muchísimo, ¿no? Porque tiene que ver con esos momentos en donde todos quieren tener algo inmediato, ¿no? Y a veces tenemos que aprender a manejar esas clases de situaciones para llevarlo un poco mejor a las relaciones, ¿no? Entonces siempre hay que diferenciar algo, qué es importante y qué no es importante, qué es urgente y qué no es urgente, ¿no? Y algo que representa muy, muy lindo es el dique y el río, ¿no? Este dique y el río. Para que tomes conciencia de que a veces es bueno ser dique y a veces es bueno ser río. La metáfora es la siguiente. Muchas veces cuando vos ponete a pensar que a veces, cuántas veces le decimos a las personas que no a la otra cuando nos piden algo, ¿no? Y nos piden cosas, y a veces estamos concentrados en los quehaceres que tenemos que hacer en ese momento. Sin embargo, la otra persona espera que vos te muevas por ella, ¿no? Y entonces tenemos esa controversia de ver qué pasa cuando nosotros cerramos las compuertas. Cuando un dique cierra una compuerta, levanta el nivel de agua, ¿no? Y la presión hidrostática aumenta muchísimo. Y muchas veces cerramos la compuerta, vivimos diciendo que no, yo no voy a hacer, esto no funciona, esto me lo pediste recién ahora, esto no, el no y el no. Ese no es prácticamente cuando cerrar las compuertas. Pero ¿hasta cuándo es la pregunta poder cerrar las compuertas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque fíjate que el dique empieza a levantar el nivel, y lo que hace es presionar mucho esas compuertas, hasta inclusive se puede llegar a fisurar la parte estructural del dique, ¿no? Y eso es lo que está pasando muchas veces cuando nosotros no resistimos, ¿no? Hay un refrán muy bueno en desarrollo personal que se cumple casi a la perfección, que es: si resiste, persiste, ¿no? Y esto es que refleja, ¿no? Si uno resiste en no decirle a la otra persona va a estar insistiendo en que lo quiere lograr, ¿no? Y va a estar persistiendo la experiencia o la situación. En algunos momentos, entonces, ser dique sería ser conveniente que en algunos momentos podamos abrir un poco las compuertas. El abrir un poco las compuertas significa que vos vas a liberar esa presión hidrostática del agua, ¿sí? Y va a dejar que fluya el agua en su recorrido, porque lo que vos estás haciendo es con el dique es oponerte a lo que debe fluir para la otra persona, ¿no? Y ahí puede ser que sea urgente, puede ser que sea importante para la otra persona, pero tal vez para vos no es tan urgente y no es tan importante, ¿no? Entonces, abrir un poco la compuerta es como que lo tranquilizás un poco al río, lo dejas que fluya y bajas su nivel. Eso hace entonces, por ejemplo, cuando una persona viene y estás trabajando y te pide de urgencia, necesito urgente esto, o viene tu jefe y te dice necesito urgente. Bueno, ok, yo estoy haciendo esto, ¿te parece que lo vea a ver cuánto de urgente es realmente y si podemos esperar un poco hasta que tengamos una respuesta, ¿no? Eso hace un poco el abrir la compuerta, ¿sí? También no es
de estar abriendo las compuertas constantemente, pero tampoco de tenerlas cerradas siempre, ¿no? Entonces esto muestra un poco la metáfora de lo que es el dique, ¿no? ¿Y por qué abrir la compuerta? Porque si vos no abrís la compuerta va a pasar algo con el río. El río va a fisurar el dique o si no va a desbordar por los costados. O sea que algo natural, ¿sí? Cuando otra persona necesita algo de vos, es natural, digamos, de que va a ser la fuerza necesaria para pasar al otro lado, ¿sí? Ya sea que vos abras las compuertas, fisurando tus compuertas, o bien desbordando. Muchas veces cuando entonces uno aprende a abrir las compuertas, empieza a liberar esa tensión, se da cuenta que uno está mucho mejor, ¿sí? Se da cuenta que a veces inclusive lo que te pidió la otra persona no costaba nada. Tal vez te iba a llevar 5 minutos de tu tiempo, o tal vez menos, y vos por querer siempre, o bien porque ya tanto decir que no, ya te acostumbraste y ya están oxidadas inclusive la compuerta de tanto estar cerrada. Y eso te va a terminar no aportando una buena relación interpersonal, ¿sí? Entonces te invito por ahora a abrir un poco las compuertas y que tomes conciencia de esta metáfora para ayudarte, ¿no? Y a veces también del otro lado, poniéndonos en el otro lugar del río, también a veces tenemos que ser río, ¿no? Porque no siempre vamos a ser dique, a veces somos río. ¿Y eso qué significa que seamos río, Pascual? Significa que siempre uno tiene que ir en esa dirección y empujar. Un río es algo que fluye en forma constante hacia un lugar. Tiene un objetivo, tiene una dirección y tiene un caudal. Entonces, a veces también somos río, insistiendo en algo o tratando de conseguir lo que nosotros necesitamos o nos propusimos. No está mal tampoco, ¿sí? No está mal también ser río y ser consciente que algunas veces sos dique y otras veces sos río. Pero bueno, río somos todos y todos queremos ir en una dirección. Entender cómo funciona el río es entender también que vos podés abrir las compuertas. Entender que en algún momento vos también vas a ser río y te van a gustar que te abran las compuertas o te abran un poco y al otro día te abran un poco y a la otra semana te terminen de abrir todo lo que vos necesitas para que vos fluyas. Qué hermosa metáfora, ¿no? El dique río te ayuda un poco a que no es tampoco tan importante las cosas y que también uno puede ceder, puede entrar en abrir esas compuertas y dejar fluir para estar un poco mejor, porque esa es la idea, tener técnica y herramientas, metáforas, reflexiones que te ayuden a vos tal vez a manejar algunas situaciones y abrir las compuertas.